Audiencia, saludos para ustedes. Vamos a hacer una abstracción, es decir, vamos a salirnos de la realidad dramática de la política ecuatoriana y vamos a imaginar, a fantasear sobre que las próximas elecciones van a ser limpias, solventes, confiables. Hagamos un ejercicio de fantasía para decir enseguida lo siguiente, que los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, inaugurados por alguien que fuera, porque esto es verdad, que fuera un pobre diablo desconocido y con un pasado lleno de ciertas ruindades e infamias. Me refiero a Correa. Correa, en el fondo, no solamente que está acusado por un joven adolescente de apellido Herrería, y nadie prosiguió esa investigación, que lo acusa de haberlo invitado a su oficina en Carondelet, haberle hecho desnudar bajo el pretexto de que no quería cámaras de grabación ni de filmación, y se abalanzó a corromper a un menor de edad sexualmente del mismo sexo. Pero antes ya venía con aureola de ser preterintencionalmente un parricida que agredió físicamente y le cayó a silletazos a su padre, un mula narcotraficante. Pero el padre es padre y eso es todo. Y el hombre se vio obligado a suicidarse, se ahorcó. Pero eso se llama asesinato preterintencional. Luego, como estudiante, menos que mediocre, conocido en la Universidad Católica de Guayaquil por las ayudas que le daba el doctor Novoa Bejarano, rector, para que le subieran notas especialmente en las materias matemáticas. Se graduó de economista ayudado, empujado, apadrinado, apalancado. Luego viaja a Bélgica, a la Lovaina, que no es, pues no, una universidad de primer plano en el mundo. No es Stanford, no es Yale, no es Harvard, no es Oxford. Es la Lovaina. Una especie de, lo digo con respeto, de Lumumba. La Lumumba era Patrick Lumumba, la Universidad del Tercer Mundo allá en la ex Unión Soviética. La Lumumba europea, es la Lovaina. Y no sabe hablar francés. No sabe hablar francés. Los belgas hablan francés. ¿Cómo es que allá le dieron una certificación o un título? Nadie entiende. Luego consigue por palancas también ir a Illinois y no sabe hablar inglés. Y cuando habla como economista, habla disparates, contrasentidos. Y como es una catarata de palabrería, no permite que le interrumpan. Hace poco un periodista manabita, el señor Pedro Clotario Cedeño, le preguntó con documentos en la mano sobre cifras macroeconómicas, como se ofuscó, no supo qué contestar, empezó a insultarlo. No diga tonterías, pierde la cabeza muy fácilmente. No es un hombre sereno, reflexivo, razonador, cerebral. Correa es primario. Pero bueno, en síntesis, fue este pobre diablo, ¿no es cierto?, pieza en el ajedrez comunista del Ecuador,
el que optó por la presidencia y ganó. Pero vayamos a lo de ahora, a los precandidatos a la presidencia, que todos en conjunto no hacen uno. Y esa es la hecatombe, esa es la calamidad que azota al Ecuador en este momento. El menos malo de todos esos es este Villavicencio, al que acaban de denunciar con cuentas corrientes él, su hermano y su hermana por $12 millones, de donde Pecatamea. Los bancos, Produbanco, Pichincha, Azuay y otros más no han salido porque le denunciaron con números de cuenta y cifras. No han salido esos bancos a defenderlo. $12 millones. ¿Quién era? Un denunciólogo. Quien habla fue 4 veces legislador de la República y una vez asambleísta constituyente. Y ahí había un montón de denunciólogos, mucho más crudos y mucho más incisivos que este Villavicencio. Y a ninguno se le ocurrió candidatizarse a la presidencia, pero es el menos malo. ¿Quién es un tal Bacinetti o algo de eso? Un caciquillo indígena que tiene un pequeño electorado en la Tacunga. ¿Quién es este Chico Novoa, hijo de Álvaro Novoa? ¿Con qué derecho? ¿Con qué currículum vitae se presenta como precandidato, candidato a la presidencia de la República? Al fin y al cabo su padre, claro que sí, pero no el hijo. ¿Quién es este Otto Sonnenhelmer, no sé qué? Uno especializado con apellido alemán y con cara de terrorista islámico, que dice haberse graduado en Alemania y cuando se investiga de qué se graduó, con respeto para esta profesión, es un contador público, pero se hace llamar economista. Fue vicepresidente. Cualquiera puede serlo ahora. ¿Quién es este Topic? ¿Qué currículum tiene? ¿Qué antecedentes? ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha hecho? Disfrazarse de soldado con una arma de esas que se alquilan en cualquier ultramarinos. Son almacenes en Estados Unidos, donde ahora se puede ir. Yo quiero un disfraz de soldado de la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos. Le prestan uno y se toma foto. Un payaso, candidato a presidente de la República. Y quién sabe que a lo mejor sea el favorecido por el Consejo Nacional Electoral. Por Dios, qué hecatombe, qué calamidad para el país. En el otro lado, en la historia respetada y respetable, está, pues, voy a enumerar, un doctor José María Velasco Ibarra, un catedrático, profesor de la Sorbona de París. Está un Galo Plaza Lazo, un prohombre ecuatoriano, y un hombre intachable, de moral pública, íntegra como una hoja de afeitar. ¿Quién fue el doctor Camilo Ponce Enríquez? Un catedrático, un jurista, exministro de gobierno, escritor de libros, intelectual. ¿Quién fue el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy? Un preclaro hombre de letras, jurista, con un gran antecedente de carácter político. ¿Quién fue el arquitecto Sixto Durán Ballén, exalcalde de Quito y alcalde laureado, recordado? Un arquitecto graduado en los Estados Unidos de Norteamérica, de gran prestigio y buen presidente de la República. ¿Quién es el doctor Osvaldo Hurtado Larrea? Un intelectual, autor de libros, fundador de un partido político que fuera respetable la democracia cristiana. ¿Quién es el doctor Rodrigo Borja Ceballos? Un intelectual, autor de una enciclopedia jurídica, un hombre de larga trayectoria y prestigio. ¿Quién fue el doctor Fabián Alarcón? Un hombre de larga trayectoria política, ex prefecto de Pichincha, ex legislador, presidente del Congreso Nacional. ¿Quién fue León Febres Cordero? Otro hombre digno de todo mérito, un paradigma, legislador de la República, empresario, luchador, con una hoja de vida para dar y prestar,
¿Quién fue Lucio Gutiérrez? Un coronel del ejército que brilló porque en todos los cursos que hizo desde la escuela militar y más tarde la escuela de perfeccionamiento del Estado Mayor, fue primera antigüedad, ingeniero, especializado afuera. Estos eran los hombres que llegaron al poder. Hombres que, amén de sus defectos, sus virtudes también, pues tenían un currículum vitae que presentar y cómo presentarse a la opinión pública. ¿Qué diferencia con la calamidad de un Villavicencio, un Bassinetti de la Tacunga o algo de eso? Un Otto no sé cuántos, contador público de Alemania, este Topic y otros que seguirán apareciendo. Hay una orfandad, hay una degradación de la democracia, mis amigas y amigos. Una degradación de la democracia. ¿Qué nos está pasando a los ecuatorianos? No tenemos de dónde escoger esto que acabo de decir, en el supuesto no concedido de que las elecciones fueran a ser limpias. Pero yo pongo mi mano al fuego, que seremos los 18 millones de ecuatorianos y los 7 millones de votantes otra vez víctimas de un repugnante fraude. Un repugnante fraude. Además del fraude, la pobreza mental, intelectiva, intelectual de quienes hoy quieren conducir al país. Recuerden ustedes ese gabinete de Correa, una hueste de pobres diablas y diablos que se reciclaban sin ningún mérito académico. Se reciclaban y giraban porque ahí con Correa lo esencial era ser obediente. No se podía ser crítico y menos académico. Ministros de defensa, de agricultura, de finanzas. Ahí empezó la debacle de figuras públicas, con este pobre diablo, hoy convertido en personaje y personaje amenazante, Rafael Correa Delgado. Bien, amigas y amigos, muchas gracias. Pido a ustedes que sobre estas palabras que pueden o no ser del gusto de muchos, pueden o no ser aceptadas, sirvan para un poco de análisis y de reflexión. Un abrazo para todos. Hasta mañana.